Bueno, buen día, jóvenes. Estoy en esta ocasión grabando la clase en una manera diferente, esperando que les sea de utilidad. Y como prometí, pues avanzando en los temas el día de hoy, aunque no en vivo, pero casi, porque estoy grabando a las 10 de la mañana y la clase a las 12. Este video lo estarán viendo en YouTube y voy a ver si lo puedo subir a Facebook. Eh, la manera de pasar lista pues no va a ser en vivo, sino voy a considerarle asistencia al que me entregue el resumen, un resumen breve o más que nada me mande un audio en WhatsApp de esta presentación, de lo que entendiste en esta presentación. Entonces voy a comenzar. Vamos a estar entrando al tema de la teoría de la producción y esta es la diapositiva número 1. Lo voy a usar así para poder hacer señalamientos, porque no sé si en esta otra modalidad... no, sí, también aquí puedo hacerlo. Voy a aquí señalar. Entonces, recuerden, hoy tienen todo el día de hoy para subir el examen. Hasta las 11 de la noche creo que dejé activo el límite. Y pues espero que les vaya bien en el examen. Les invito también a que hagan comentarios en el YouTube o en el Facebook, depende de dónde lo miren, del video. ¿Qué les pareció esta modalidad? Esperando que les haya parecido buena, ¿sí? Y que podamos aprender juntos. La teoría de la producción es la segunda parte. Vimos la primera parte, la teoría del consumidor. Vimos que el consumidor va a elegir entre dos bienes y decíamos que seleccionamos dos bienes para poder realizar el análisis, porque el dos bienes lo puedes graficar en segunda dimensión, ¿no? En 2D. Lo puedes poner en un gráfico y puedes poner lo que es el producto 1 de un lado y el producto 2 de otro lado. Y si nosotros utilizamos la matemática, podemos hacer implicaciones sobre más productos. Pero para simplificar el análisis, decíamos que el consumidor tiene la disyuntiva entre elegir entre uno y otro bien, y él tiene una restricción presupuestaria, tiene una función de utilidad que le produce una satisfacción, si recuerdan todos esos temas, espero que sí. Vimos del lado del consumidor, que somos nosotros. Vamos a la tienda, vemos productos y tenemos la disyuntiva: ¿qué compro? ¿Compro agua o compro soda? ¿Compro leche o compro mantequilla o compro jamón? Y no sé, compro lo que sea, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, ahora vamos a irnos del lado del productor. Se llama la teoría de la producción, también es conocida como teoría de la empresa en microeconomía. Y como toda la materia de microeconomía es teórica, pues vamos a también hacer supuestos, ¿sí? Hoy la clase voy a entrarle a unas definiciones básicas que de seguro se les van a hacer muy sencillas. Entonces el tema es la teoría de la producción. Vamos a ver cómo decide el productor, cómo decide cuánto producir a un nivel que maximice su beneficio. Como consumidor, yo estaba buscando maximizar mi utilidad. Maximizar mi utilidad, a ver, ándale, mira, también aquí puedo usar esto. Maximizando mi utilidad, maximizar la utilidad del consumidor. Esta utilidad implicaba la satisfacción de la persona, ¿verdad? Y decíamos por ahí que se representa con un número, veríamos ahí las curvas, ¿verdad?
y estas son utilidad 1, utilidad 2, utilidad 3, y decíamos que la más lejana era la que le brindaba mejor satisfacción porque entre más es mejor. Y ahora vamos a ver la maximización del productor, pero el productor, él quiere maximizar sus ganancias, ¿sí? Él quiere maximizar sus ganancias. Él quiere ganar más con lo que vende y quiere vender una cantidad de productos que maximicen su beneficio. Este es ahora el lado del productor, es la teoría de la empresa. Ahora, vamos al lado de la oferta, es lo que estamos analizando. La empresa, el productor, la conducta de los productores. Ahora tienes que ponerte la camiseta de empresario, de emprendedor. Desde un emprendedor que tiene una tiendita hasta un emprendedor que tiene una fábrica donde produce televisiones, o alguien que produce, ¿qué podría ser? Alimentos, que produce ropa, pero tú eres el dueño de la empresa ahora, para que me entiendas desde qué perspectiva lo vas a analizar, ¿sí? Se supone en la microeconomía que todos los empresarios también son racionales y siempre van a querer ganar más y nunca menos, ¿sí? Aquí los temas como sociales, pues sí se pueden analizar ya a un nivel más profundo, pero en los supuestos básicos siempre vamos a suponer que más es mejor que menos. Veremos entonces cómo puede organizar las empresas su producción eficientemente y cómo varían sus costes de producción cuando varían tanto los precios de los factores como el nivel de producción, ¿sí? Una persona que produce televisiones tiene componentes del televisor que tienen un costo, tal vez un costo de importación, un costo de producción. ¿Cuánto cuesta producir un televisor? Pues ese es el análisis de los costes de producción. Y cuando varían tanto los precios de los factores, por ejemplo, los componentes de un televisor varían, suben de precio, hay un impuesto que le meten o cambia, aumenta el precio, ¿cómo va a reaccionar el productor? Y obvio, pues el precio se lo va a pasar al que lo consume, ¿verdad? Él va a querer seguir ganando siempre, pero él tiene que ver hasta qué nivel puede subirle el precio y que sí se le convenga el negocio, ¿sí? El nivel de producción, esta es la cantidad producida y este es el costo, ¿verdad? Son dos. Cuando varían la cantidad y cuando varían los costos, ¿cómo va a variar el nivel de producción? Si suben los costos del televisor, de los componentes de televisores, ¿va a fabricar más televisores o va a fabricar menos? Pues de seguro si suben los precios, irá a fabricar menos, ¿no? Entonces vamos a analizar eso. Analizamos la teoría de la empresa, ¿sí? Que explica cómo toma una empresa decisiones de producción minimizadoras de los costes. Aquí está la clave de este análisis. La empresa busca minimizar los costos. No quiere que le cueste mucho. La empresa quiere que le cueste menos. Es más, si es gratis, mejor, ¿sí? El trabajador, la empresa le cuesta, por ejemplo, el salario de un trabajador, ¿sí? El salario es W, de wages, salarios. Ese salario a la empresa, si le cuesta, por ejemplo, 1,000 pesos por semana en una fábrica, y él puede pagarle 500 en vez de 1,000, la empresa le va a pagar 500. Él va a minimizar costos. Si la empresa puede no pagarle nada, él no le va a pagar nada. La empresa va a minimizar costos, ¿sí? Si la máquina para producir algo le cuesta 1,000 y en otro lugar le cuesta 500, pues va a comprar la de 500, va a minimizar sus costos. ¿Cómo varían los costes resultantes cuando varía la producción? ¿Sí? ¿Cómo varían los costes resultantes? Entonces hay que minimizar costos. Vamos a ver tres elementos: la tecnología de producción,
la restricción de costes y la elección de los factores. Estos son como conceptos de entrada para entrar al análisis de entrada al análisis de la teoría de la empresa, ¿va? Entonces, tenemos aquí la primera definición, dijimos que eran 3. La tecnología de producción. ¿A qué nos referimos con la tecnología de producción? Necesitamos describir de alguna manera cómo pueden transformarse los factores, ¿sí? ¿Cómo pueden transformarse los factores? ¿Cuáles son los factores para producir? El trabajo, el capital y las materias primas. Eso lo vamos a ver ahorita en una diapositiva más adelante, ¿sí? ¿Cómo estos factores me van a producir artículos como automóviles o televisiones, por ejemplo? ¿Sí? El trabajador va a meter sus manos y utilizar la máquina y las materias primas, el terreno, y va a producir automóviles. Y el empresario tiene que utilizar cierta cantidad de factores productivos para producir automóviles y televisiones, ¿sí? De la misma forma que un consumidor puede alcanzar un nivel de satisfacción comprando diferentes combinaciones de bienes, la empresa puede obtener un determinado nivel de producción utilizando diferentes combinaciones de factores, ¿sí? A ver, desde el lado del consumidor, él alcanzaba un nivel de satisfacción. Esta era la utilidad, si recuerdan, maximizando su utilidad, comprando diferentes combinaciones. No, pues teníamos que vestido y alimento, había una cantidad de vestido y de alimento que él compraba, y esa cantidad le hacía feliz, le daba una utilidad. Y esa curva de indiferencia, en todos los puntos de la curva me daban una utilidad, una utilidad igual, me causaba la misma felicidad. Entonces, ese es en el lado del consumidor. En el lado del productor también lo vamos a analizar, pero ahora él quiere obtener un determinado nivel de producción utilizando combinaciones de factores, ¿sí? Capital, cuánto de capital y cuánto de trabajo para yo entonces producir una cantidad de televisiones, ¿sí? Que me minimice los costos y maximice las ganancias. Minimice los costos de producción, le quiero pagar menos, quiero que las máquinas me salgan baratas y que se produzca mucho y que se venda caro y ganar mucho, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, una empresa de electrónica puede producir 10,000 televisores al mes utilizando una cantidad considerable de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, trabajadores que monten televisores manualmente y muy poco capital, o construyendo una fábrica muy automatizada, intensiva en capital y utilizando muy poco de trabajo. Aquí nos da el ejemplo de dos extremos. Un extremo donde la función de producción tiene la cantidad que voy a producir y tiene el capital, está en función del capital y del trabajo, ¿sí? L es labor, es trabajo, y K es capital. Entonces, hay casos donde la empresa, por ejemplo, usa mucho capital, invierte el dinero en máquinas y muchas máquinas de alta tecnología, invierte el dinero y ocupa pocos trabajadores, necesita pocos trabajadores para producir porque tiene mucha buena maquinaria para hacerlo. Y en el caso contrario, utiliza pocos trabajadores y probablemente muy calificados. En el caso del trabajo, del factor trabajo, se utiliza en este caso muchos trabajadores, pero poca maquinaria. Eso lo utilizan los países como de tercer mundo. Países como México, donde la mano de obra es barata y se utiliza mucha mano de obra, ¿sí? Son ejemplos de cómo sucede esto, ¿no? Y aquí están las restricciones de los costes. Entonces, entramos aquí. Esta es la tecnología de producción, los factores que utiliza. Estos son las restricciones de los costos.
Las empresas deben tener en cuenta los precios del trabajo, del capital y de otros factores. De la misma forma que el consumidor está sujeto a un presupuesto limitado, la empresa se preocupa por sus costos de producción. Por ejemplo, la empresa que produce 10,000 televisiones al mes quiere producirlos de una forma que minimice su coste total de producción. Bueno, eso ya se los expliqué, me adelanté un poco. ¿Sí? Aquí la clave es que depende de los precios de los factores que utiliza. ¿Listo, pastor? ¿Ya? Estamos grabando. Ah, se puede parar. Pues nada más que los salude a los alumnos, no están en vivo. Estoy grabándolo y al rato lo subo. Está el saludo al pastor Rubén, muchachos. No están vivos. Sí, porque pero ahorita van a llegar ustedes allá. Están por las cosas del hermano Roel. Ok. Bueno, entonces continuamos. Sí. Estaba despidiendo aquí del pastor, muchachos. Los costos de los factores productivos. Los factores productivos son tierra, trabajo. Es un ejemplo, ¿sí? Depende el libro, depende el autor, depende el análisis y algunos utilizan nada más tierra, trabajo y capital. En el análisis que vamos a hacer más adelante vamos a utilizar solo trabajo y capital. Pero aquí la idea es analizar el costo de los factores productivos. Por ejemplo, la tierra se paga una renta, ¿no? Las fábricas pagan una renta del terreno o impuestos por usarlo al gobierno, no lo sé. Del trabajo, pues es los salarios de los trabajadores, y ahí también prestaciones sociales. El capital, pues los intereses. Ustedes saben que las empresas funcionan sacando préstamos del banco y con cierto interés. Por eso el Banco de México lo que hace es mueve las tasas de interés para incentivar a la inversión y los beneficios de la empresa, que también resultan en un costo, ¿sí? Porque se va para las ganancias. La elección de los factores. ¿Cómo elijo cuántos factores y qué cantidad de factores? Dependiendo la tecnología de producción, los precios del trabajo y del capital y de los otros factores, la empresa debe decidir qué cantidad va a utilizar de cada factor, ¿sí? Para producir su producto. ¿Qué cantidad va a utilizar de cada factor? ¿Cuánto de trabajo y cuánto de capital? ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, ¿cuánto de mano de obra ocupas para poner un puesto de hamburguesas? Pues ocupas una persona que la haga las hamburguesas. Entonces, ¿cuánto de trabajo ocupas? Uno, tal vez dos, si vas a producir muchas. Ocupas el carrito, a ver si me sale. Sí, el carrito, ay, ay, ay. Y este es el capital, ¿verdad? Y este es el trabajo. Solo ocupas dos y la máquina, que es donde haces las hamburguesas, y ocupas dos trabajadores. Pero ¿cuánto ocupas para producir 10,000 televisiones? Pues ocupas probablemente una nave industrial, no lo sé, pero tal vez 10,000 trabajadores, tal vez 2,000 trabajadores. El empresario va a escoger qué cantidad, qué dotación de trabajadores usar y qué dotación de máquinas usar, dependiendo que eso le produzca una maximización de sus ganancias y una minimización de sus costos, que estos le salgan baratos, le salga barato y que le dé mucha ganancia, ¿sí? Para que sea eficiente, ¿sí? Así como el consumidor va a comprar lo que le produce mayor satisfacción, el empresario va a utilizar los factores productivos que le produzcan mayor ganancia. Si nuestra empresa electrónica produce en un país que tiene bajos salarios, puede decidir producir televisores utilizando una gran cantidad de trabajo y utilizar así muy poco capital, ¿sí?
es como los países como México, que la mano de obra es barata, ¿sí? O la India, por ejemplo, ¿sí? Aquí está nada más la definición de teoría de la empresa, donde se explica cómo toma la empresa sus decisiones de producción minimizadoras de costos y de cómo varía su costo con su nivel de producción. ¿Sí? Ok, aquí están los factores productivos, factores de producción. La tierra se refiere al terreno, para que entiendan, ¿no? El terreno, la tierra. En los primeros economistas siempre estaba la tierra porque es un factor pues indispensable. El trabajo es la mano de obra. Esta es la que vemos como L en la función de producción. El capital es la maquinaria, la K. Y la tecnología, este es uno de los factores muy importantes hoy en día. Aquí entraría, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial, que es tecnología, machine learning, y entrarían tecnologías las tecnologías hacen muy productivas a las empresas. Empresas con tecnologías altas son mucho más productivas que empresas con tecnologías rudimentarias. Y eso es uno de los problemas que enfrenta nuestro país. Es uno de los problemas que necesitamos atender, porque estamos en una economía global. En una economía global, tú compites contra los mejores del mundo en producción de algo. Imagínate que en México vende camisas, pero a la vez China vende camisas, Japón vende camisas, Estados Unidos vende camisas. ¿Quién tiene la mejor máquina de producción de camisas y de mejor calidad y de mejor tela? Vamos a decir que las camisas se venden mucho, se venden en montones y todas las que se producen se venden. Pero Japón tiene una máquina que no para los 365 días del año, no para su máquina, y México la está haciendo a mano una señora ahí en Oaxaca. No menospreciamos a la señora en Oaxaca, pero en Japón están produciendo 365 días al año millones de camisas por día, mientras la señora hace una camisa en un día. Entonces, la tecnología hace la diferencia en cuanto al costo de la camisa, en cuanto a las ganancias. Imagínate las ganancias de una camisa a 10,000 camisas, ¿no? Por más baratas que las puedas dar, le vas a ganar mucho más que una camisa, ¿sí? Entonces son los factores de la producción. A ver, en el proceso de producción, las empresas convierten los factores de producción en productos. Son factores de producción todo lo que debe utilizar la empresa en el proceso de producción. Por ejemplo, en una panificadora, los factores son el trabajo de sus trabajadores, las materias primas como la harina, el azúcar, el capital invertido en sus hornos, batidora y demás equipo para producir productos como el pan, pasteles y pastas. Como verá el lector, podemos dividir los factores en las grandes categorías de trabajo, materias primas y capital. Pues les dije, este es de un libro y esta imagen es de otro lugar, ¿sí? Ahí puede haber algún otro factor que estoy descuidando ahorita. El trabajo engloba a los trabajadores, bueno, ya se los mencioné. El trabajo las materias primas, el acero, el plástico, electricidad, agua, cualquier otro bien, el capital, el suelo, los edificios, la maquinaria y demás equipo. También ya lo vimos. Y esta es una función de producción. En el otro caso teníamos la función de utilidad y curvas de indiferencia. Aquí tenemos la función de producción. Las empresas pueden transformar los factores en productos de diversas formas utilizando distintas combinaciones de trabajo, materias primas y capital. La relación entre los factores del proceso de producción y la producción resultante puede describirse por medio de una función de producción. Es la maravilla de la matemática, ¿verdad? Que podemos poner una función que nos dé la cantidad que le conviene producir a una empresa en función del capital, las máquinas y el trabajo, ¿sí? Hay una función de producción muy clásica que se llama la Cobb-Douglas, ¿sí? La Cobb-Douglas es
es una función de producción que está así, es A, K, alfa, y la vamos a ver más adelante, L a la beta. Y esto tiene ciertas propiedades que son muy convenientes y que te dan la cantidad de trabajo y de capital que se necesita para que esta cantidad que se produce maximice las ganancias, ¿sí? En el análisis de la teoría de la empresa vamos a encontrar una cantidad óptima para que la empresa gane lo más que puede ganar y los costos sean lo más bajo posibles, ¿sí? Entonces, cuando la función de producción permite combinar los factores en diferentes proporciones, un producto puede obtenerse de muchas maneras, como habíamos dicho, una cantidad de en una opción muchos trabajadores y en otra opción muy a pocos trabajadores pero maquinaria moderna, o viceversa. En el caso de la función de producción de la ecuación podría significar utilizar más capital y menos trabajo o viceversa. Bien, lo que les he comentado anteriormente, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, sería el vino, que puede producirse con un método intensivo en trabajo utilizando muchos trabajadores o con un método intensivo en capital utilizando máquinas y unos cuantos trabajadores. Bueno, creo que se entiende en general lo que es la función de producción, que nos va a dar una cantidad con una cantidad de productos que la empresa va a producir dependiendo la cantidad de trabajadores que quiere utilizar que le permitan maximizar sus ganancias. A medida que la tecnología es más avanzada y la función de producción varía, una empresa puede obtener más producción con un conjunto dado de factores. Bueno, también lo que les mencionaba de la tecnología, cuando es tecnologías avanzadas. Las funciones de producción describen lo que es técnicamente viable cuando la empresa produce eficientemente, es decir, maximizar sus ganancias. Una combinación de factores que le permita hacerla más eficiente. Y la suposición de que la producción siempre es técnicamente eficiente no tiene por qué cumplirse siempre, pero es razonable esperar que las empresas deseen obtener beneficios y no despilfarrar sus recursos. Pues la idea entonces de la teoría de la empresa como introducción a este tema es que la teoría de la empresa va a lograr que ahora el empresario maximice sus beneficios y minimice sus costos. Y analizamos dotación de capital y dotación de trabajo que le permite lograr esto, ¿sí? ¿Cuánto de máquinas ocupa? ¿Cuánto de trabajo? Ahora, este análisis del capital y del trabajo de una empresa es un análisis simple, es un análisis sencillo, que al igual que en la teoría del consumidor, nos va a permitir llegar a conclusiones que explican fenómenos reales y que tú lo puedes traducir lo puedes utilizar funciones de producción desde empresas, microempresas, hasta empresas grandes o países. Hay funciones de producción para países, bueno, y de cómo eligen las empresas sus factores productivos. Y bueno, esa sería la introducción al tema, muchachos. Mándenme un audio en WhatsApp donde me platiquen lo que aprendieron de esta lección de hoy, que es lección introductoria al tema de la teoría de la empresa. Creo que con esta introducción nos sienta unas bases muy sólidas para que lo demás lo entiendan bien, ¿sí? Simplemente, en resumen, yo les diría que no se les olvide que ahora estamos del lado de la oferta, estamos viendo, analizando cómo decide la empresa cuánto producir para que haga que eso que produce le dé la mayor ganancia posible, utilizando factores productivos, cierta cantidad de factores que le hagan los costos más bajos, ¿sí?
Por ejemplo, te lo pongo de una manera sencilla. Si tú tienes, por ejemplo, un puesto de hot dogs, como les comenté hace rato, ¿sí? Y vamos a decir que tú tienes un trabajador para un carrito. Tú eres el empresario que compró y tienes el carrito y tienes a la persona que los va a hacer y los va a vender. ¿Es eficiente uno para un carrito? Sí, yo creo. Pero ¿contratarías otro trabajador? ¿Le pagarías dinero a otro trabajador? ¿Y tendrías dos para un carrito? Tal vez si aumentan los clientes. ¿Otro trabajador? ¿Tendrías 3 trabajadores para un carrito? ¿Tendrías 4 trabajadores para un carrito? ¿Tendrías 5 trabajadores para un... Ay, ¿qué pasó, profesor? Eso ya no se vale. ¿Cómo que 5 para un carrito? Aunque tenga mucha fila, nomás tengo un carrito. Aquí lo que conviene es comprar otro carrito. Ah, ok. Estamos viendo, entonces, analizando cuánto de trabajadores y cuánto de capital se ocupa para maximizar las ganancias. Ahora, este ejemplo, tradúcelo a una empresa grande con 10,000 trabajadores, a una industria. ¿Le conviene hasta qué punto de trabajadores le conviene? 10,001 trabajadores, 10,002, 10,003, 10,004. Hay una cantidad óptima donde después de ese trabajador va a empezar a perder dinero. En este caso, un carrito para una persona ganas, 2 personas un carrito ganas, pero ya la tercera persona estarías pagando un salario que sería perder dinero. Entonces es buscar el equilibrio. El empresario busca el equilibrio perfecto para no perder dinero, ¿sí? Esa es la idea de la teoría de la empresa y maximizar ganancias. Les encargo que me manden entonces un audio, no video, un audio ahí en WhatsApp donde me expliquen lo que entendieron, y en el video de YouTube pongan un comentario. No, pues mi nombre es tal del grupo Microeconomía, aquí está mi comentario de la clase de hoy, entendí esto y esto, ahí el comentario y un audio en WhatsApp. Que pasen buena tarde. El viernes, si puedo dar la clase, la doy en vivo. Si no, haríamos lo mismo. Me gustaría ver en sus comentarios si se les hizo buena esta modalidad o se les hizo que es mejor en vivo. Ahí ustedes me comentan. Cuídense mucho y nos vemos otro día. Hasta luego.